Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a ver otro video. Este será de unos también pocos minutos, en donde mencionaremos una situación real en obra de ante la patología observada en un elemento estructural importante, el requerimiento, la necesidad de verificar la capacidad de uso de la misma, ¿sí? Para determinar si se podía, reforzando la estructura, utilizarla, o bien no era necesario el refuerzo, o bien era necesario su demolición y reemplazo. En la previa vamos a hacer algunos comentarios muy cortitos sobre los ensayos de carga sobre estructuras. Cuando planteamos un ensayo de carga sobre estructuras, la primera pregunta que uno se haría es ¿qué es lo que pretendemos evaluar? Esto puede ser la aptitud de la estructura bajo carga de servicio, por ejemplo, para patentar elementos pretensados, entonces queremos observar cuál es su comportamiento bajo el nivel de carga de servicio, o bien, en un puente antes de habilitarlo, el ensayo que se requiera, o bien verificar el comportamiento bajo el nivel de carga de rotura. En este caso sería no tan frecuente, pero también puede ser necesario chequearlo. ¿Y por qué lo evaluamos? Bueno, puede ser porque el pliego de especificaciones técnicas así lo requiere, porque presenta el elemento estructural o la estructura un comportamiento anómalo, porque quizás en la revisión posterior a la ejecución detectamos errores de proyecto o errores en la construcción y tenemos que verificar qué incidencia tienen esos errores sobre la respuesta de la estructura para las cargas proyectadas, o porque la estructura presenta el requerimiento de un cambio de destino, o porque eventualmente, a modo de ejemplo, ha sido afectada la estructura por un siniestro, por un incendio, por ejemplo. Con respecto a los tipos de ensayo, tenemos, a modo de ejemplo, pruebas de estanqueidad en tanques de agua, pruebas de deformabilidad en sistemas de losas y vigas, ensayos dinámicos sobre puentes de ferrocarril o pasarelas peatonales, ensayos de carga sobre puentes carreteros. Casi todos los puentes antes de ser habilitados para el servicio requieren un ensayo de carga, o ensayos de capacidad de carga sobre losas de depósitos, por ejemplo. Con respecto al tipo de cargas a aplicar, tenemos cargas repartidas en general, cargas concentradas, frecuente en puentes, ya veremos cómo se materializan, y para la materialización de las cargas repartidas, en caso que así lo asignemos, se pueden utilizar diversos métodos, como piletones con agua, donde vamos graduando la altura del nivel del agua y por lo tanto con certeza la carga aplicada, bolsas de cemento o arena, y en el caso poco frecuente, pero justamente es el caso que vamos a mencionar real, de generar una carga lineal, podría ser acopio de armaduras, ¿sí? Que serían algo semejante a una carga distribuida lineal para ensayos sobre vigas importantes, de importantes dimensiones y anchos importantes. Acá vemos fotos de arriba ensayos con piletones con agua y abajo con bolsas de arena o cemento. Acá visualizamos fotos sobre un puente importante con camiones cargados y pesados previamente en básculas, con las distancias entre ejes y entre ruedas conocidas, con los puntos de aplicación de las cargas definidas como concentradas, y el posicionamiento de los camiones. Naturalmente hay una secuencia de ingreso y posicionamiento hasta llegar a la carga máxima en ese lugar, y luego hay una secuencia de ingreso y posicionamiento en otro punto para generar y verificar distintas situaciones. En cuanto a la aplicación de los escalones de carga, las cargas se aplican por escalones sucesivos hasta llegar al valor previsto. Se sugiere que no sean inferiores a 4 los escalones. En cada ciclo de carga, en cada escalón, tenemos que estabilizar las lecturas de los aparatos de registro de deformaciones
y llevar un detallado informe de las fisuras que puedan eventualmente aparecer, identificándolas, midiendo su ancho y su extensión, y tomando fotos. La utilización de piletones de agua permite naturalmente un muy buen control de las cargas y sus incrementos secuenciales. Al llegar al nivel de carga total, se debe mantener esta al menos 24 horas y tomar nuevas lecturas durante ese periodo para ver si la estructura tiene incrementos adicionales de deformaciones excesivos o el comportamiento es correcto. Los ensayos de prueba de carga se pueden generar a partir de la necesidad de prueba de un pliego, por ejemplo, de condiciones que exija como prueba de carga de recepción para un puente, o como prueba de carga para evaluar la capacidad resistente. Supongamos que una estructura ha sido reforzada por X situación y queremos verificar la capacidad real de esa estructura con el refuerzo colocado. Como prueba de carga de recepción, tiene por fin verificar el correcto funcionamiento de la estructura bajo el nivel de cargas de servicio. En general, utilizamos entre un 80 y 85% del máximo nivel de cargas de servicio, y las flechas medidas no deberían superar en más de un 15% las definidas previamente antes de generar el ensayo de carga, las previstas. El requerimiento de la documentación a preparar de las pruebas de carga se necesita, antes de hacer un ensayo de carga, generar un proyecto del ensayo de cómo se va a llevar adelante el mismo, objeto de la prueba de carga, edad mínima del hormigón para ejecutarla, carga de ensayo, escalones de carga, forma de materializarla, aparatos de registro a colocar, flechas esperables y los criterios de aceptación. Como mínimo debe contener esto. Y a su vez, cuando finalice el ensayo, se hace un informe final sobre el ensayo. El informe final tendrá la certificación de que las condiciones del ensayo se desarrollaron conforme a lo previsto, la descripción del estado de la estructura previo al ensayo, el registro de los diferentes valores obtenidos durante el ensayo, los valores registrados de las deformaciones para los distintos escalones de carga, un informe sobre tipo y dimensiones de fisuras que se detectaron, registro de ambiente de temperaturas y humedad, fotos previas y posteriores al ensayo de las zonas a estudiar de la estructura, las zonas que nos interesa estudiar, y el cumplimiento de los criterios de aceptación o rechazo según los valores y comportamiento observado. Cabe mencionar que las pruebas de carga se realizan solo para comprobar la capacidad de elementos que tengan un comportamiento dúctil, ¿sí? En general solicitados a flexión. No son adecuadas para verificar comportamiento frente a fallas frágiles como el corte, el punzonado o compresión, fallas que no tienen aviso. De resultar la prueba de carga para evaluar la capacidad resistente no satisfactoria, ello puede implicar mayores estudios para ampliar el conocimiento de la estructura, sugerencias sobre un refuerzo localizado o generalizado en el caso que no se haya hecho el mismo, sugerencia de limitar la capacidad de uso o de las cargas que podemos aplicar sobre la estructura, supongamos un depósito, o combinación de refuerzo y limitación de cargas a aplicar, ¿sí? Puede ser ambas juntas. Eventualmente, si el resultado es muy negativo, la sugerencia de una demolición parcial de la misma o la sugerencia de una demolición total de la misma cuando, evaluando costos, se analiza que no tiene sentido la inversión de tratar de volverla a su estado de proyecto. Ahora vamos a mencionar brevemente una experiencia de obra. Estábamos en el proceso de hormigonado en una sala de depósito, una sala aledaña al vertedero, donde se depositaban unas ataguías de cierre temporal de los vanos del vertedero para reparación de las compuertas radiales del mismo. En la zona de trabajo era en el cuerpo de margen izquierda, visto desde aguas abajo hacia aguas arriba. Era una zona de estructura de hormigón armado, la losa y la viga, y hormigón masivo los laterales.
Primero se iban levantando esos tabiques laterales con grandes volúmenes de hormigón y luego se iban hormigonando las vigas soporte y las losas. Podíamos desde un punto de vista razonable pensar en forma al elemento en sí mismo que vamos a estudiar como un pórtico. En la etapa de hormigonado, bajo la viga y losa, fundamentalmente se colocaban estructuras tubulares para soportar el encofrado, y cuando se desapuntala, naturalmente solo actúa el peso propio. La sección es importante y el peso propio también es relevante, pero no lo es frente a la sobrecarga de uso. Las recatas de cierre para reparaciones o para mantenimiento se ubicaban en esta zona que marqué en rojo, ¿sí? Se iban colocando una sobre otra, desde un puente grúa que funcionaba sobre los elementos superiores. Un esquema estructural entonces muy básico es el que les planteo acá. Dos elementos serían los muros y la viga, que era una viga de un ancho relevante y una altura también importante. En una inspección de rutina durante el proceso constructivo, estábamos realizando el curado húmedo de la losa superior y se visualiza en el nivel inferior la caída de agua. Observando de dónde provenía, vemos que hay una fisura con un espesor relevante, importante y vertical en una zona poco probable de que apareciese la misma, ya vamos a ver por qué decimos esto, pocas horas luego de hormigonado, unas 48 horas de hormigonado. Entonces, la fisura era vertical, aparecía cercana a uno de sus apoyos, cruzaba desde la cara inferior hasta la cara superior ese elemento de sección tan relevante de hormigón, que tenía una cantidad de armadura inferior y superior de 25 milímetros, barras de 25 milímetros en varias capas, en la cara superior y en la cara inferior. Y la cruzaba como si dichas barras no estuvieran presentes. La luz de la viga era cercana a los 12 metros, ¿sí? Y este sería un esquema. Entonces, haciendo ese modelo tan básico con la cara uniforme, obtenemos el diagrama de momentos flectores que sabíamos que debíamos tener, en rojo negativo, en amarillo positivo. La viga fue apuntalada con torres tubulares. La altura de la viga, para que tengan una idea de dimensiones, está en el orden del 1,60 m. Y la fisura aparece en zonas muy cercanas al punto de momento flexor nulo, ¿sí? Donde cambia de signo el momento flexor. Aproximadamente estaba en esa zona la fisura que observamos, con la consideración que hicimos de que solo actuaba las cargas de peso propio del hormigón mismo. Entonces, la función de esta viga era soportar el acopio de al menos 3 o 4 ataguías metálicas en vertical sobrepuestas de cerca de 30 toneladas cada una de ellas. Por el programa de ejecución de la obra no había tiempo para demolerla y rehormigonarla. La zona de fisuras verticales estaba próxima, como dijimos, a la zona de momentos nulos y teníamos que adoptar una decisión sobre qué camino seguir. Habíamos evaluado que el armado de la viga tenía una cuantía relevante en ambas capas porque las sobrecargas de uso iban a ser también importantes. ¿Qué procedimiento llevamos adelante para tomar una decisión? Tomamos primero y revisamos la memoria de cálculo para ver si observamos algún inconveniente en el desarrollo de la misma, estaba OK. Verificamos luego que los planos de armado indiquen la armadura que requería la memoria de cálculo y también estaba OK. Luego
cateamos la viga para chequear en diferentes sectores de la viga que la armadura colocada en cantidad y disposición coincidía con la que indicaban los planos, a pesar de que la inspección de obra aseguraba que así era y lo verificamos que se cumplía lo mismo. Se tomaron probetas testigos para verificar la resistencia del hormigón y todo dio correctamente. Pero la gran fisura está presente, secciona la viga desde la cara superior hasta la cara inferior en toda su altura, tiene un espesor mucho mayor que el admisible y la sobrecarga de uso no está actuando. A partir de eso, ¿qué hacemos? Estudiando el problema, se plantearon hipótesis sobre la posible falla. El peso propio era importante, no lo era frente a la sobrecarga, pero sí lo era en sí mismo, y el apuntalamiento, como les comenté, estaba constituido por torres tubulares alineados con la viga. Se estimó que pudo producirse horas después de hormigonado un leve descenso de alguna de estas torres tubulares cercanas a la zona de la fisura, ¿sí? Y a pesar de la cuantía relevante de armadura que tenía en la cara superior e inferior, si el hormigón tiene muy poca edad, las tensiones de adherencia para transmitir a través del hormigón al acero máximas son muy bajas, prácticamente nulas, y por lo tanto la fisura comienza a tener alguna explicación que fuese vertical, cruzando las armaduras como si las mismas no estuvieran presentes. ¿Qué decisión se toma? Bueno, realizar un ensayo de carga. Plantear un ensayo de carga y a partir del resultado del mismo evaluar cómo seguíamos. Entonces se mantuvieron preventivamente las torres de apuntalamiento muy cerca de la cara inferior de la viga. Colocamos sobre la cara inferior de la viga flexímetros. Se trajo todo el equipo para evaluar la aparición de nuevas fisuras y tomar datos de las mismas. Y entonces surgió la duda de cómo materializar la sobrecarga al 100% de las ataguías, dado que esta viga era... Acá teníamos una dificultad, la sobrecarga era muy grande y estaba concentrada en forma lineal. La viga no recuerdo exacto el ancho que tenía, pero quizás estaba en el orden de más de 1,5 metros. Entonces, la misma empresa contratista propuso usar fajos de armadura de 32 milímetros, nervurada de acero, previamente pesadas en báscula cada uno de ellos, ir colocándolos sobre la viga por etapas, monitoreándola como mencionamos al principio, y evaluando la respuesta. Así se llevó adelante el ensayo, la conclusión fue que la respuesta fue satisfactoria, por tanto se asumió que la hipótesis era correcta y se procedió a reparar las fisuras, inyectándolas. Luego de la inyección de fisuras se continuó con las tareas, se continuó con la ejecución de la obra y se habilitó en su momento la viga para cumplir con su fin sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, esta historia simple de un ensayo de carga real frente a una aparente patología es solo una forma de presentar un aspecto práctico de un ensayo de carga. Nos vemos en el próximo.